Pero cuando le das clic al enlace que te dicen que has perdido o hay una transferencia no reconocida, tú, por el engaño del phishing, le das clic al enlace y ¡boom! Perdiste los datos, ¿no? Y te roban la cuenta, te roban la plata. Esa es la forma tradicional como se hace el phishing. Ahora, ¿qué están haciendo los ciberataques? Los hackers. Están utilizando inteligencia artificial generativa, una que se llama V0, para poder, con un prompt, es decir, con el texto que tú le escribes a ChatGPT, le dices, quiero que me hagas una página web que se parezca a Microsoft o al login de Microsoft. Primero, antes de Ajá, ¿qué claro. es V0 es una página web que en su momento estaba en línea, donde los hackers accedían y tenían un cuadrito donde ellos puedan colocar texto. El ingeniero Gabriel Soto, ¿cómo estás? Todo bien, Magdalena. Muchas gracias por la invitación y bueno, feliz lunes. Aunque sea lunes hay que siempre estar contento, pero contento de hablar tecnología porque mira, hace poquito estuve leyendo una noticia de Axios. Hay 3 cosas que está hablando Axios ahorita en tecnología que nos tiene que preocupar. Ok. Mira, vamos a hablar de 3 cositas. La primera es seguridad cibernética y la forma tan sencilla, en 30 segundos, tú puedes crear un sitio de phishing, que phishing es como pescar, pero para engañar a la gente. En 30 segundos, Magdiel. O sea, son estos sitios que tú tomas fake, o sea, estos sitios falsos que te venden la idea de que si te metes vas a encontrar la promoción o el trabajo, etcétera, etcétera. Es algo muy bueno como para ser verdad, pero uno Sí. se lo cree, pero como tiene una página web, a lo mejor es cierto, ¿no? Sí, y mira que... Ojo, a lo mejor, pero no lo es. Claro. Mira, Ok, ¿cómo funcionaba el phishing usualmente? ¿O cómo funciona el phishing usualmente? Te mandan un correo y tú te mandan un correo de banco x1.com y tú eres cliente de Banco X, pero no te diste cuenta que tienen 1 al final y ese no es el correo oficial de Banco X. Pero cuando le das clic al enlace que te dicen que has perdido o hay una transferencia no reconocida, tú, por el engaño del phishing, le das clic al enlace y ¡boom! Perdiste los datos, ¿no? Y te roban la cuenta, te roban la plata. Esa es la forma tradicional como se hace el phishing. Ahora, ¿qué están haciendo los ciberataques? Los hackers. Están utilizando inteligencia artificial generativa, una que se llama V0, para poder, con un prompt, es decir, con el texto que tú le escribes a ChatGPT, le dices, quiero que me hagas una página web que se parezca a Microsoft o al login de Microsoft. Primero, antes de seguir, Ajá, ¿qué claro. es V0? V0 es una página web que en su momento estaba en línea, donde los hackers accedían y tenían un cuadrito donde ellos puedan colocar texto. En ese texto es para darle instrucciones a la inteligencia artificial o como ChatGPT. ¿Y de quién es V0? No sé. A ver, pero entonces es de uso abierto. Es de uso ChatGPT, abierto, sí. Pero, a ver, si tú le pides a ChatGPT que te haga una página o algo para hacer daño, probablepmente te diga que no lo va a hacer. Sí, te va a decir que por protocolos, porque estos sistemas como ChatGPT, Claude o Copilot tienen protocolos inmersos en ellos para poder detectar si quieres hacer un fraude. Si quieres decir, oye, quiero que me cambies esta imagen de este traductor público y me la cambias a la fecha, y él te va a decir, eso no lo puedo hacer porque infringe Las leyes y es fraude. Sí, claro. Y él para. Sí, claro. Las líneas que ellos tienen, de las políticas. Sí, pero hay otras herramientas que no tienen estos protocolos de protección o de seguridad éticos. Y entonces lo que uno hace es meterle lo que sea a esas herramientas. Y una de esas herramientas es V0. Que esa herramienta tú le puedes meter un prompt y le puedes indicar, quiero que me hagas una página web que se asemeje al login de Microsoft, de una empresa tal. Ok. Y se ve igualito, según el reporte que nos da Axios. Y esta es una forma novedosa, errónea, pero novedosa de hacer phishing. Okay. Porque construir una página web con ese nivel de detalle
antes era complicado, te tomaba tiempo, tenías que tener los colores exactos de la página web, del banco X, bla, bla, bla. Ajá. Pero ahora con inteligencia artificial todo eso está en internet y es fácil de acceder O sea, para que una... literalmente te lo clona en segundos. Sí, Wow. sí. Y O te sea, crea una página web, tú la subes al internet, tú le dices a la gente, bueno, mira, esta es la página web, hazle clic aquí, tú le das clic y ¡pup! Idéntico a Microsoft, idéntico al banco X, y das todos tus datos. Y es muy difícil. ¿y cómo hace para darte el acceso y eso? ¿A qué te refieres? O sea, para tener manejo sobre la página. Te la pueden enviar por correo. Hay diferentes formas en las que te la pueden enviar. Pero todo eso lo hace el sitio ese que me dijiste. Sí. Al menos la página web sí. Ok. Que es lo más, creo que el lado más complicado del phishing. Ahora, no vamos a hablar propiamente del sitio, sino que seguramente si existe uno como este, habrá muchísimos más que hagan exactamente lo mismo y más que eso. Pero a ese nivel estamos. A ese nivel estamos, Magdiel, porque con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, más que todo, ellas tienen acceso al internet completo. Y si uno ve las funcionalidades que tiene Claude, que tiene ChatGPT, que dice navegar en la web, estas herramientas maliciosas también tienen acceso a lo mismo porque el internet es público. A la información en internet es pública, la gran mayoría. Claro. Y ellas tienen acceso a todo, a los colores que utilizas en una página web, a la información que está ahí, y ellos pueden replicar todo esto. Que antes a un humano le tomaba mucho tiempo, para ahora con un prompt y 30 segundos lo puedes hacer de una vez. A ver, y de la noche a la mañana, todas estas plataformas se han proliferado por internet. Hay un montón de modelos que están disponibles y gratuitos. Sí. Por ejemplo, ya acabo de buscar acá que la página esta V0 fue desarrollada por la empresa Vercel. Y lo puedes buscar ahorita si tú quieres. Ahí está, es una empresa. Es una empresa. Que ahora, su producto se está utilizando para cosas maliciosas, bueno, esos son otros 500 pesos. Pero, ¿qué es lo que sucede con esto? Que le das acceso a personas del día a día a herramientas que se pueden utilizar para fines maliciosos. Eso es lo negativo de esto. Y eso es uno de los impactos, porque siempre cuando hablamos de inteligencia artificial aquí en el programa de Relax, siempre son de los lados positivos, pero también hay que hablar de los lados negativos y hacer docencia de cómo en Panamá lo podemos regular, o cómo en Panamá podríamos ver programas de educación para los ciudadanos, porque es muy difícil detectar estos sitios y compararlos contrastarlos con los originales. Porque hoy estamos hablando de ciberseguridad y phishing, pero también hay otras aristas en las que tenemos que empezar a hacer regulación, e inclusive regulación en el área de educación. Porque hay un estudio que sacó, que no está indexado, es decir, publicado, por MIT, donde están utilizando, quieren ver el impacto del costo cognitivo que tiene utilizar herramientas como ChatGPT. Y disculpa que haya saltado al otro tema, es que son dos temas que ahorita mismo están en boga del ambiente. Digo, o sea, nos sentamos a hablar de inteligencia artificial y se ha metido tanto en el día a día de las personas que es imposible solamente tocar una de las amenazas a las cuales deberíamos prestarle atención sin pensar en la otra. Al mismo tiempo todas convergen de forma de que si descuidas a una, la otra va y de repente se desarrolla más y no sabes qué es lo que está pasando. A ese punto estamos ahorita con la inteligencia artificial. Solamente la última vez que conversamos hablábamos del caso en donde un modelo, creo que era el de Anthropic Cloud, Sí. que estaba tratando de convencer el blackmail. Sí, de que no la desactivara, o sea, porque se había dado cuenta, entre comillas, que corría peligro su existencia. O sea, digo, suena así un poco aterrador. A lo mejor hay que ver la forma programática, ¿no?, en la que fueron entrenadas. Pero todas estas cosas, por supuesto, que dejan muchísimas preguntas. Y nosotros, como buenos usuarios, ¿no?, nos sentamos y usamos día a día todas estas herramientas. Son buenísimas para muchas cosas. Sí, son bastante buenas, y creo que eso es un punto que me agrada que lo traigas, porque lo podemos utilizar en el aula de clases. Claro.
y se debería utilizar. Yo soy full... yo voy a abogar por esto, que se utilice la inteligencia artificial en el aula de clases, pero depende, hay que analizar muy bien cómo se utiliza. Porque en este estudio que te mencionaba, hay un alto costo cognitivo en la forma de cómo se utiliza. Porque en el estudio que se hizo, la tarea era hacer un ensayo, de lo que sea. Digamos que hagamos un ensayo de la historia de Panamá con Estados Unidos. Y hay 3 tipos de estudiantes. El estudiante que lo hace sin AI, sin inteligencia artificial. El estudiante que lo hace utilizando Google, buscando como lo hacemos hoy día. Y el estudiante que utiliza ChatGPT para hacerlo completamente. Ahora, en el estudio se vio que el estudiante, el tercer estudiante, el que utiliza la inteligencia artificial, tiene un costo cognitivo. ¿Qué significa esto? Que las neuronas o el trabajo neuronal es mucho más bajo comparado con el estudiante que lo hizo a mano pura, pulso puro. ¿Y eso en qué se traduce? Falta de pensamiento crítico en el estudiante. Claro, y de eso he conversado más de una ocasión con el doctor Miguel Ángel Cañizales, quien fue también ministro de Educación, y él hacía el comentario de que en varios países que hoy están gozando de un buen nivel educativo tuvieron que recurrir a los libros y a la lectoescritura, o sea, reforzar la lectoescritura desde tempranas edades, justamente para eso que mencionabas, el no perder ese desarrollo cognitivo, o sea, el desarrollo de lo que hoy decimos son las habilidades blandas o del siglo XXI, son tan importantes. O sea, y vemos cómo se pierde cada día esa capacidad de razonar. Y eso es peligroso, o sea, por donde sea, porque caldo de cultivo para muchas cosas. Caldo de cultivo para muchas cosas, exactamente. ¿Y sabes por qué? Y está comprobado. Aquí no estamos hablando, aquí en Radancón no hablamos de cosas sin evidencia. Hace creo que 2 semanas salió el estudio ERCE. Y creo que en tercer grado, este estudio que hace, estudia las capacidades de lectura comprensiva y me parece escritura también y matemáticas de estudiantes de tercero y sexto. Según el estudio, solamente el 50% de los estudiantes llegaba al nivel mínimo. Sí. Mínimo de lectura comprensiva y escritura. Es que la cuestión acá, yo creo que también va en cada uno de nosotros, ¿no? En hacer un esfuerzo adicional por no dejarse atrapar. Y tiene que ver con el mismo sistema educativo, cómo está estructurado, porque se nos enseña a memorizar. Todavía, al sol de hoy se le enseña a los niños a memorizar. Yo sé que se han hecho algunas cosas y que se está buscando cambiar. Pero yo creo que estamos a una velocidad que no permite alcanzar los cambios vertiginosos que está teniendo el mundo. Creo que hay que acelerar eso, y esto empieza también en casa. El hecho de que podamos comprender que sí, el uso de esta tecnología tiene un costo también. Un costo a nivel cognitivo importante, porque al punto de que nosotros le estamos entregando nuestra confianza, podemos pecar al creer que todo lo que la tecnología nos da es verídico. Y mira, y pudiéramos sentarnos a hablar la otra cara que tiene que ver con la parte comunicacional y cómo los medios también. Mira, y yo meditaba en estos días y decía, yo sé que nos fuimos un poco del tema, pero hablando per se de los medios de comunicación, tiene un aspecto muy interesante. Porque pareciera que la inteligencia artificial va a desplazar los medios. Yo creo que no. Porque la capacidad interpretativa, por muy buena que pueda ser de la inteligencia artificial, no va a conectar tanto como lo haría una persona. Sí. Yo creo que se trata también en parte de las conexiones. Por eso que ahora se ha hecho muy famoso todo esto de el detox digital. Porque muchas personas quieren salirse de las redes, porque muchas personas quieren como que deshacerse un poco. Porque lo mismo que sucedía en COVID, que la gente quería ese acercamiento, ahora lo estamos viendo con tanta información por aquí, información por allá, al punto que mucha gente ni siquiera quiere ver noticias. Mira, yo allí comparto mucho tu idea de que el ser humano siempre va a querer buscar ese aspecto natural. Porque en la radio, por ejemplo, una clara competencia que hay es, no sé si has escuchado esta herramienta que se llama, que no se ha convertido en radio, pero es similar, se llama Notebook LM de Google.
tú le puedes meter a esa herramienta un PDF completo y él te crea un podcast a partir de eso. Y es igualito a una radio, igualito. Incluso tiene una funcionalidad de que le puedes hacer preguntas como si fueses un radio escucha, que cuando tú le escribes el prompt, dices que, oye, ¿a qué te referías con esto? Él dice, dice que, hey, tenemos una llamada. Hace todo eso. Y es increíble, pero tú sabes que estás escuchando, porque yo lo utilizo. Tú sabes que estás escuchando una inteligencia artificial que siempre le va a faltar el sesgo o el nuance de un ser humano. Porque es muy diferente que me hable una inteligencia artificial sobre Panamá versus un periodista que vive en Panamá y sabe, camina en Panamá, va para la calle y conoce a la gente. Es diferente. No, aparte de que hay muchas formas de mirarlo y atacar la situación, ¿no? Ese es el problema. Pero con respecto a lo que has mencionado, creo que vamos a llegar a un punto, Gabriel, no sé si tú lo ves igual, en donde si tú te preguntas quién me está hablando, tú vas a querer conversar más bien con un humano. Pero tú vas a decir, sí, aunque tú tengas la razón, o sea, por un aspecto yo pienso que natural, o sea, instintivo, donde sí o sí vas a querer conversar con una persona, por más buena que sea la inteligencia artificial. Sí. Es más, a lo mejor nos estamos yendo muy al extremo, pero yo digo que no va a tardar mucho en lo que habrá grupos disidentes que van a empezar a decir, vamos a consumir cosas hechas por humanos. O sea... Sí, vamos a llegar a un límite como en Dune. ¿Sabes que Dune? Sí, por supuesto. La historia de Dune es esa. Agarran la máquina y es prohibida. Sí. Y vamos a llegar a eso, tal vez. Ay, Dios. Saludo para Javier Castillo, si nos está escuchando, que también es fanático de Duna, ¿eh? Ese es uno, pero de los más grandes que yo conozco, de Dune. Pero bueno, Gabriel, se nos ha ido por ahora el tiempo, son las 3:30, tenemos que irnos a cambio. Pero no sé si te quieres quedar para conversar en un rato. Va a estar con nosotros el doctor Rafael Candanedo, quien nos acompaña cada lunes. Dale. Para hablar de perfiles. Dale, yo me quedo. Excelente. Tranquilo. Y bueno, y este tema hay que dejarlo en punto y seguido. Sí, porque hay que continuarlo. Así que nos vamos a cambio comercial. Se reveló que el 55% de los trabajadores ha sufrido discriminación laboral. Esto según el estudio de diversidad de Concerta. La edad, el color de la piel y el género son los principales tipos de discriminación que los trabajos enfrentan. Aunque el 55% de las personas trabajadoras en Panamá afirma haber sido discriminado, el 56% considera que la inclusión laboral cobrará mayor importancia en los próximos años, lo que demuestra una expectativa positiva hacia el cambio organizacional. ¿Cómo están cambiando las dinámicas? ¿Cómo se están sintiendo los talentos? Es el tema que vamos a abordar con este interesante estudio de Concerta, y en esta ocasión nos está acompañando desde Concerta para hablar de este tema tan importante, Miguel Bechara. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido a Relax. Buenas tardes, para mí es un placer estar por acá y bueno, debatir un poco y comentar un poco sobre este estudio bastante interesante. Claro que sí, Miguel, no es la primera vez que se hace este estudio, para que nos hables un poco de sus generalidades y de qué va. Claro que sí. En efecto, no es la primera vez, porque es un tema que llama bastante la atención en Panamá y a nivel mundial, ¿no? Este estudio es parte de un compromiso que nosotros como organización queremos entender en el desarrollo del ámbito laboral, en la equidad, ¿no? En efecto, como mencionamos, participaron más de 4.800 personas en todos los países donde nosotros operamos, desde Concerta, y nos enfocamos en entender cuántas personas habían, digamos, percibido, habían experimentado discriminación y en qué formas, para luego ir desglosándolo. Como bien dijiste, el 55% de las personas encuestadas indica que fue discriminado en su trabajo, y es un número bastante llamativo, a pesar de que luego tenemos otros indicadores que son optimistas en este punto a nivel del futuro, pero es un 55%. Estamos hablando que más de la mitad de los colaboradores de Panamá
han sido o han percibido o han experimentado esta discriminación. Luego de esto, tenemos que en todos los países, ¿sí? A pesar de que Panamá quedó de cuarto en los países donde hicimos el estudio, que fue Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Panamá, quedamos de cuartos, igual estamos hablando de un porcentaje bastante interesante. Y lo llamativo del estudio, a todos los que nos escuchan, es que la discriminación de los talentos, porque les preguntamos cuál fue el tipo de discriminación sufrida, fue la edad. El 64% de las personas que les preguntamos nos dijo que por su edad. Y aquí hablamos de la edad adulta y la edad joven. No estamos hablando de específicamente una. Entonces, aquí tenemos los dos factores en las dos puntas de la encuesta como tal. Ahora, No sé esto, si me explico algo. sí, claro, y ahora que mencionas lo de la edad, esto es muy importante porque muchos pudieran irse con que entre más adultos es, menos oportunidades se tiene, y es lo que a veces uno suele escuchar. Claro, pues, está la otra parte también de los que no tienen mucha experiencia o apenas acaban de graduarse o de la secundaria o de la universidad, pero pudiéramos pensar que se va a ver más marcada en las personas que están más cercanas a jubilarse. Ahora, ¿cómo, y no sé si está dentro de la encuesta o si me estoy adelantando a la pregunta, ¿cómo entender si efectivamente hubo discriminación por edad? O sea, ¿cómo es que ese talento que aplicó a un puesto se dio cuenta de que fue discriminado por su edad? ¿Cuáles son los elementos? Claro, por eso hablamos del, digamos, cómo la gente lo percibe, ¿no? En cierto punto. También recordemos que en cierta parte de la encuesta entrevistamos a personas de talento humano, ¿no? Para entender esto eh, y ver las dos caras de la moneda, por así decirlo, en cierto punto, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando una persona aplica, ¿sí? Ya hoy en día no lo vemos dentro de dentro de los avisos, dentro de las publicaciones, pero antes existían las, eh, las especificaciones que hablaban específicamente una edad de 22 a 30 años, ¿ok? Entonces ya ahí estamos discriminando. Cuando hablamos de este tipo de cosas, eh, es en efecto eso. O cuando hablamos de una persona que tenga, que sea joven, ¿ok? Ahí estamos hablando de cierta discriminación. Porque, ¿qué nos hace diferentes en cada uno de esos puntos? Entonces ahí es donde entramos a entender ese tipo de percepciones, ese tipo de sensaciones que pudo haber tenido cada una de las personas en este momento. Porque no solamente hablamos de la edad, sino el color de piel, por el género, por una discapacidad, ¿ok? Incluso por su orientación sexual, que también está dentro del informe, ¿ok? Entonces todo esto eh, se va, digamos, desglosando para entender las respuestas de las personas que estuvieron dentro de la encuesta, ¿no? Por supuesto, sigue siendo entonces el tema de la edad. Ahora, esto se presenta en la misma tendencia en el resto de los países en donde se aplica la encuesta, la edad como principal componente en el que las personas se sienten discriminadas, o es un aspecto puntual de Panamá. No, en este punto es muy similar, ¿ok? Muy similar en todos los países. La tendencia es el 74% en Argentina, un 69% en Chile, un 62% en Ecuador y un 58% en Perú. Hablando de este factor, el principal discriminante o el principal, bueno, factor, valga la redundancia, que está prevaleciendo dentro de la encuesta, ¿no? Claro, entonces es una tendencia en la región, o sea que no es un aspecto solamente puntual de Panamá, eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, hablemos un poco también de qué es lo que piensa
ese talento que va y aplica, que puede ser el factor que hace que se esté discriminando. ¿Hay algo en la encuesta que señale ese aspecto? O sea, lo que consideran que está impidiendo o el que está, digamos, aplicando esta medida discriminatoria. Mira, nosotros le hicimos una pregunta puntual a los encuestados donde la pregunta decía así: ¿por qué consideran que no se implementan las medidas para desarrollar un ambiente laboral inclusivo? Claro. ¿No? Entonces ahí empezamos a entender por qué la gente lo consideraba y hablamos que el porcentaje mayor, un 37%, nos dijo que porque no hay o no había igualdad de oportunidades de desarrollo. También esto se vive en el ambiente laboral donde hoy en día nos estamos desempeñando y las personas lo perciben, ¿no? Si yo estoy de cierta edad y veo que no tengo una carrera laboral dentro de la empresa por mi edad, y vuelvo y repito, hablando de los dos extremos de la curva, eh, ya esto empieza a indicarme que no tengo un ambiente laboral inclusivo en ese punto, ¿no? También, bueno, o sea, porque a lo mejor el ambiente laboral no es el más cordial o respetuoso y ahí empiezan algunos factores que empiezan a diferenciarse en cuanto a eso. La discriminación por género, la discriminación por la orientación sexual dentro del ambiente laboral también empieza a generar factores, o inclusive cuando hoy en día vemos una entrevista laboral y se siente cierto rechazo en la entrevista por incluso hasta tatuajes, piercings, todo esto que hoy en día se ve reflejado en la realidad, porque hablemos de la realidad de lo que está sucediendo en el mercado laboral y lo que hoy en día está marcando tendencia, ¿no? O sea, que al final es lo que siente el talento, es lo que siente la persona al momento de buscar un empleo, de acercarse a una entrevista, y si mis condiciones físicas son las que van a marcar o no van a marcar una diferencia dentro de mi gestión laboral. Entonces, todo esto es parte de lo que hoy en día nosotros estuvimos analizando, ¿no? Por supuesto, y es importante también conocer cuál es la percepción de ese talento, y yo creo que en ese sentido las organizaciones tienen que mirar por dónde va el talante, ¿no? Y qué cosas pueden hacer. Hablando de eso, ¿hay algo que haya considerado también aquellas características que debe adaptar el empleador o las organizaciones para mejorar dicho ambiente? Porque algo que tú mencionabas hace un momento que me parece súper importante es la parte de la percepción del talento, porque puede ser que no hubo la discriminación per se, obvio, puede ser que también sí la hubo y hay veces que se hace muy evidente, pero en otras quizás la percepción cambia y es porque los métodos a lo mejor siguen siendo muy tradicionales o hay cosas que no se han adaptado todavía, porque si algo que he visto a través del tiempo gracias a estos estudios de Concerta es que la dinámica laboral ha cambiado bastante y sigue cambiando con el paso del tiempo, aparte de que, bueno, a medida que se crean nuevas industrias, nuevas modalidades, antes quizás lo más importante era el puesto y el salario, ahora hay otros aspectos que involucran la flexibilidad laboral y otros beneficios, ¿no? O el ambiente, que también sigue siendo muy importante, pero hablando puntualmente de esto que nos presenta hoy el estudio de Concerta, que tiene que ver con la percepción en la discriminación que existe en las organizaciones, ¿qué cosas ha dicho el talento que se pueden cambiar? Mira, es un punto bastante interesante el que tocas, porque a veces, y bueno, aquí a todos los que nos escuchan también invitarlos a esto, ¿no? Todos queremos sentirnos valorados en el trabajo, y eso es cierto. Y no solo por lo que hacemos, sino también por quienes somos. Sin embargo, también la empresa está trabajando en eso. ¿Ok? La diversidad o todo esto no es un adorno bonito que la empresa coloca en la web, ¿ok? Sino es un trabajo e ir cambiando e ir adaptándonos a la realidad, ¿ok? Es una necesidad real que hoy en día estamos buscando. Y las empresas, por toda la experiencia que nosotros hemos manejado y por todo con las empresas que nos reunimos, no están buscando de que todos piensen igual, ¿sí? Sino que
podamos pensar distinto sin que eso nos cierre las puertas. O sea, eso es parte de todo lo que hoy en día nosotros estamos buscando. Ahora bien, ¿qué características en cierto punto consideramos que deben incluir las organizaciones? Promover la inclusión, ¿no? En los grupos minoritarios. Esto es importante, porque, bueno, al final todo esto se prevé. Promover que otras empresas implementen estrategias de inclusión laboral también. O sea, entre el círculo de empresas que hoy en día existen, invitar a las empresas a estar en esto, combatir de forma de Ujú. discriminación como el machismo, el racismo, el racismo, eh, comunicar con mayor apertura entre sus empleados, todo este tipo de, de factores son características que hoy en día la empresa es la que tiene que impulsar, y no solo en charlas, ¿ok? Sino en el día a Ujú. día. No solo colocarlo en una cartelera, sino impulsarlo desde el área de recursos humanos, promover la aceptación de todas las personas en la empresa, independientemente de sus elecciones, preferencias, realizar acciones que promuevan este cambio, como bien decía, talleres, actividades, capacitaciones. Es un sesgo bien marcado que hoy en día tenemos en Latinoamérica, en todos los países, ¿ok? Y que todos tenemos que construir. Y es un tema bastante, eh, digamos, vivencial en Ujú. este punto, ¿ok? Promover la inclusión y la no discriminación de sus empleados es el primer factor, ¿ok? Donde la empresa tiene que adaptar todas estas características, actividades de todo esto. Entonces son muchos factores que van abarcando, y como les digo, soy garante de que muchas empresas están trabajando en esto, que a pesar de que, bueno, que estamos en un modelo transitorio, de que nos estamos adaptando en el futuro a todo esto, se, hay muchas empresas que lo siguen trabajando a través de todas estas medidas. Y eso me gusta muchísimo porque de nada sirve que las empresas tengan políticas si a lo interno sus colaboradores no cambian, digamos, ese ambiente, o sea, no participan activamente de esas políticas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante en cualquier ambiente laboral y claro, más allá de imponer políticas, creo que la misma promoción, el hacer que los ambientes sean verdaderamente inclusivos, entendiendo que la diversidad de ideas, la diversidad en todo lo que involucra, es más positiva y no tiene absolutamente nada de negativo si se aprovecha bastante bien. Por último, quiero preguntar un poco, porque el estudio que tengo acá señala que el 56% de las personas trabajadoras cree que la inclusión laboral va a ganar mayor importancia en los próximos años. Y esto es un dato muy importante. ¿Qué es lo que se puede rescatar al respecto? O sea, Mira, en efecto es muy importante que tengamos esta expectativa, que todas las personas consideremos que en un futuro, o bueno, el porcentaje mayor considera que en un futuro va a ganar mucha más importancia la inclusión. Es muy importante. Hoy en día, y pongamos un caso hipotético, mm, yo tengo aproximadamente unos 50 años, muchas personas se verán reflejados, ¿ok? Y estoy buscando empleo y no consigo, y una de las personas me dice que por mi edad, ¿no? Hoy en día existen muchas empresas que sí están contratando ese talento, ¿ok? Y esto es parte del cambio, esto es a lo que vamos. Y estamos reflejados dentro de ese 56%. Personas con discapacidad también tienen la oportunidad de estar trabajando. Personas de diferentes géneros, ¿ok? Hoy en día es mucho más equitativo y también sacamos un estudio a nivel de género, es mucho más equitativo el salario pretendido del género femenino con el masculino, o el nivel de aplicantes que tenemos en la página femenino y masculino, ¿ok? Todo esto ujú, se ve mucho más equitativo y va evolucionando, va de manera creciente en el tiempo. Si sacamos estudios que nosotros tuvimos hace unos 3 4 años atrás, era muy alarmante. Y hoy en día empieza a nivelar. Mi llamado, ¿ok? Es invitar a las empresas e invitar a las personas,
porque las empresas están conformadas por personas. Y al final, esto va de parte de todo el que nos escucha el cambio, a reflexionar sobre su proceso de selección, a reflexionar sobre su promoción interna, a ver si hoy en día tengo una cultura organizacional que estoy impactando dentro de mis colaboradores. Son puntos específicos que poco a poco tenemos que ir conectando y ser conscientes de que, como bien digo, esto en 2, 3, 4 años va a ser mucho más evolutivo, marcará tendencia, y no solo por moda, sino por lo que hoy en día estamos evidenciando, de que son los resultados positivos que te da darle oportunidades a la persona que tenga las habilidades blandas mucho más eh, desarrolladas, o que tengan esa llama interna viva, como la actitud, el trabajo en equipo, todo este tipo de características que hoy en día marcan la diferencia en cuanto a un colaborador. No, y me gustó eso que acabas de decir, Miguel, de que no solamente por moda, ¿no? Porque a veces parece que es una cuestión de moda y que cuando llega cierto tiempo, cierta festividad, cierto mes, entonces todo se vuelve como que alusivo a la fecha, etcétera, y parece una moda que, claro, quizás puede ser una estrategia de promoción, pero es más que eso, ¿no? En la parte de la integración, en la parte de entender, relacionarse, en que los equipos trabajen eh, conjuntamente para lograr más y mejores objetivos. Y viendo un poco también la dinámica laboral hoy día, que nos conecta más con el mundo, y en un país con estas características como las que tenemos en Panamá, en donde gran parte del sector laboral está en el servicio y muchas de estas pues sirven no solamente a localmente, sino también de manera internacional, nos toca el poder relacionarnos de forma adecuada con personas de otras partes, incluso otros lenguajes. Así que la integración, entender que existen diversidades es un punto sumamente válido. Yo creo que eso no es un secreto para muchas personas, y qué bueno que gran parte de las poblaciones, perdón, de los encuestados han considerado que este aspecto de poder ser más inclusivo va a ganar mucha más relevancia. Seguramente dentro de las organizaciones esto tampoco es un secreto, y ojalá que podamos ver eh, adecuaciones, ¿no? Para que muchas menos personas se sientan discriminadas, y que el próximo estudio que tenga esta temática presente una evidente disminución, ¿no? En el número de personas que se han sentido discriminadas. Pero sí cabe recalcar que me llamó mucho la atención el tema de la edad. No hubiese pensado que es la edad. Sigue siendo un tema a abordar. Creo que ahí también hay que ver de qué forma las organizaciones toman este tipo de información, de estudios, de encuestas, para poder implementar políticas en beneficio del talento. No sé si quieres agregar algo más, Miguel, con respecto a este estudio. No, de mi lado no. Pues le digo, llamar a la reflexión a todos. ¿Ok? Nuevamente, gracias por darme este espacio, por compartir, por dejarnos compartir toda esta información que considero que todo el que nos escucha, nosotros lo compartimos también con todas las empresas para que entiendan un poco cómo se siente el panameño, cómo se siente la persona que está trabajando hoy en día. Desde Concerta nosotros vamos a seguir investigando, seguir promoviendo cambios, seguir entendiendo un poco toda a dónde va el cambio laboral, ¿okay? Porque al final todos merecemos trabajar en un lugar donde nos sintamos valorados, donde nos sintamos escuchados, donde nos sintamos respetados, e indudablemente, y como siempre lo digo, sentirnos felices en el trabajo en el que estamos. Pasamos más de 8 horas, y digo más porque muchas personas pasamos muchas más de 8 horas, no por temas de horarios como tal, sino que pasamos más ahí que en nuestra casa. ¿Okay? Imagínate pasar más tiempo Uh-huh. en tu oficina, donde te sientes mal, en tu casa, donde te puedes sentir bien. Entonces, es parte de todo esto lo que nosotros buscamos con este tipo de encuestas, ¿no? Con este tipo de reportes. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a Rancón por dar este espacio, que considero que es sumamente fructífero. Y bueno.
desde nuestro lado, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Miguel Bechara, desde Concerta, por acompañarnos y hablar de un tema sumamente importante. En las últimas semanas hemos visto un número importante de ferias de trabajo y, por supuesto, se han visto en redes sociales, medios de comunicación, la gran cantidad de personas que están buscando empleo en Panamá, y es importante estar actualizado con respecto a cómo se mantiene tanto la oferta laboral como el mercado laboral en nuestro país. Y también agradecidos con Concerta por compartirnos esta información muy, muy, muy valiosa, porque creo que nos ayuda a conectar tanto con ese que está buscando empleo o la empresa que está buscando un talento, y de ese modo también creo que cada uno hace su parte, ¿no? Incluso acá desde estos micrófonos como medio de comunicación, ayudando también a la ciudadanía a entender un poco cómo se mantiene ese ecosistema que al final redunda en beneficio de todos, porque entre más trabajo formal, más se mueve la economía, ganamos todos. Yo creo que ese es un aspecto importante que no se puede sencillamente desestimar. Bueno, ahora sí, gracias a Miguel por acompañarnos.